vino a visitar algunas veces, pero él es de Fremont. Ahorita les digo. Vamos a comenzar en esta noche. Vamos a cantar en nuestros himnarios el número 34. Número 34 en nuestros himnarios. Dice, me gusta este himno porque dice que tendrás que renacer. Y ese es el mensaje que tenemos, ¿verdad? A todo el mundo, a toda la comunidad, de que si no se quieren ir al infierno, tenemos que renacer. Y comienza con nuestra fe en Jesús. Amén. Puesto de pie, vamos a cantar en esta noche. Un hombre de noche llegóse a Jesús, buscando la senda de vida y de luz. Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Si acaso a los cielos tú quieres entrar y ahí con los santos poder descansar, si quieres la vida eterna obtener, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Amigo, no debes jamás desechar palabra que Cristo vino a hablar. Si tu alma no quieres llegar a perder, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Gloria a Dios. Se me pasó el otro. Si estás hoy debes creer, tendrás que renacer. Tendrás que renacer. Tendrás que renacer. De cierto te digo a ti, tendrás que renacer. Vamos a quedar parados, vamos a leer en esta noche, el libro de Génesis. Vamos a terminar de leer el capítulo 11, del verso 10 hasta el 32. Y luego hoy en esta noche vamos a leer un poco de lo que es el capítulo 12, el libro de Génesis. Está bien, hermana, aquí lo leemos en voz alta. Dice así su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 11, verso 10. Estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 100 años y engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Sala y engendró hijos e hijas. Sala vivió 30 años y engendró a Eber. Y vivió Sala 403 años después de haber engendrado a Eber y engendró hijos e hijas. Eber vivió 34 años y engendró a Peleg. Y vivió Eber 430 años después de haber engendrado a Peleg. Y engendró hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y engendró a Reú. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú.
y tuvo hijos e hijas. Reu vivió 32 años y engendró a Serug. Y vivió Reu 207 años después de haber engendrado a Serug, y engendró hijos e hijas. Serug vivió 30 años y engendró a Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor, y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré, y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y Harán. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán en presencia de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, no tenía hijo, y Taré, como tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham. Y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. Y llegaron hasta Harán y se establecieron ahí. Los días de Taré fueron 100 años y murió Taré en Harán. Capítulo 12. Que el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldiciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán. Y tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina del Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. El Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que le había aparecido. De ahí se trasladó hacia el monte del oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Palabra del Señor. Señor y Padre, te bendecimos, te glorificamos en esta noche. Señor, que esta palabra sea de edificación para tu pueblo, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, en este día, en este lugar, en esta ciudad, sea para honra y gloria tuya. Bendice, Señor, el estudio de tu palabra hoy en esta noche, y bendice, Señor, a nuestros hermanos, Señor, que pudieron venir. A los que no pudieron venir, te pido, Señor, que pongas un calor, un arder, algo que le haga ardir, Señor, para querer buscar más y más de ti. Y te pido, Señor, que lo sigas haciendo para honra y gloria tuya. Bendice tu pueblo, guíanos en esta noche. Bendice al hermano Diego. En nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Pues voy a introducir, ya que el hermano Diego no lo han conocido. El hermano Diego Muñoz nos está ayudando desde Louisville, Kentucky. Y estudiamos juntos en el seminario cuando estuvimos en Mill Valley. Y él siempre enfocó más en lo que es el Antiguo Testamento.
tiene un control sobre la lengua hebrea, él mucho más que yo, y él es bien inteligente en ese aspecto. Y pues en toda la Biblia, él es un hombre que siempre cuando estábamos allá juntos, viviendo en Mill Valley, íbamos a evangelizar las comunidades, íbamos a regalar Biblias, íbamos a las calles a platicar con la gente en la calle y platicarles de Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Nuestro hermano, yo puedo decir que pues colaborador en el Señor, y pues esperamos aprender un poco en esta noche sobre el libro de Génesis. Él va a entrar en el tema que él ya tiene preparado para hoy en día, y vamos a darle el tiempo al hermano Muñoz. Gracias, hermano. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Me pueden escuchar bien? Ok. Entonces, hoy, como dijo el pastor Enrique, el enfoque, vamos a enfocarnos en varios temas, es decir, y poco a poco vamos a ir haciendo los temas un poco más angostos. De amplio a angosto vamos a empezar. Entonces, en las semanas anteriores hemos estudiado por Génesis 1 a 11. Voy a dar un resumen breve de los capítulos anteriores y luego vamos a tocar primero el tema de promesas y pactos. Entonces, en el capítulo 3 del libro tenemos al hombre y la mujer desobedecen a Dios. Entonces Dios los echa del jardín y les quita el acceso al árbol de vida. Entonces, por medio de Adán, entró la muerte, entró el pecado, la creación que Dios hizo, que era buena, ya está corruptada. Entonces, luego, en cuanto entra el pecado y la muerte a este mundo, tenemos el primer asesino cuando Caín mata a Abel. Entonces, el pecado ya se va desarrollando, poco a poco se va desarrollando, pero por la gracia de Dios, el hombre sigue siendo creado en la imagen de Dios. Entonces, lo que sucedió en Génesis 1, en el primer capítulo de Génesis 1, el hombre sigue siendo la semejanza de la imagen de Dios. Entonces, llegamos al capítulo 5 y tenemos una genealogía. Y viene siendo la genealogía de Noé. Entonces, Noé es la persona que se encuentra al fin de esa genealogía porque es el protagonista de la narrativa que viene después de esta genealogía. Entonces, en el capítulo 6, el texto de la Biblia nos dice que el pecado del hombre ya tiene a Dios alto, ya se ha desarrollado a niveles muy, muy feos. Entonces, va a mandar un diluvio. Pero, por la gracia de Dios, eligió a Noé para seguir la humanidad. Y en el 6:18, en Génesis 6:18, es la primera vez en la Biblia que escuchamos que Dios va a hacer un pacto. Y ese pacto lo va a hacer con Noé. Entonces, viene el diluvio. Y ya llegamos tenemos los acontecimientos del diluvio en los capítulos de Génesis 6, 7 y 8. Y luego llegamos al Génesis 8, capítulo 8, versículo 20, donde dice la Biblia: entonces Noé edificó un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar. El Señor percibió el aroma agradable y dijo el Señor para sí: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud. Nunca más volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche nunca cesarán. Entonces, bueno, antes de que destaque los puntos aquí de este pasaje, cuando estamos hablando de pactos en la Biblia, principalmente hay dos tipos de pactos. ¿Okay? El primer tipo es un pacto unilateral. Entonces, unilateral
es un pacto donde Dios cumplirá su propósito, sin que el hombre tenga que hacer nada en las condiciones del hombre, es algo que va a hacer Dios y lo va a hacer Él porque Él quiere por su voluntad. Entonces, el segundo tipo de pacto que tenemos es uno que es bilateral. Entonces, ese es que incluye dos partidos, nosotros y Dios, ¿no? Y en ese es contingente la obediencia del ser humano. Este sí requiere obediencia a ciertos mandamientos, reglas que pone Dios. Entonces, pero lo que tenemos aquí con el pacto de Noé es un pacto unilateral, porque es un pacto que Dios va a hacer con la creación, ¿no? O sea, aquí en los versículos 8, el capítulo 8, versículos 20 y 22, tenemos lo que se llama un prólogo histórico. O sea, está dando una cuenta de los acontecimientos que sucedieron históricamente. Y aquí nos comunica el texto que Noé le ofreció a Dios una fragancia de apaciguamiento. Apacigua la ira de Dios, porque ya se acabó el diluvio, ya se acabó la violencia, ¿no? Entonces, es parecido a lo que hace Abraham cuando suplica para Lot en Sodoma. Quieren apaciguar la ira de Dios porque tienen corazones rectos, derechos que valoran al ser humano. Entonces, aquí también dice que Dios promete que no va a haber más extinción masiva. Entonces, mucha gente piensa que cuando dice que ya no va a hacerle algo así de nuevo al hombre, piensa que no va a mandar otro diluvio, ¿no? Pero póngale que no va a mandar otro diluvio así global, pero más bien lo que está comunicando aquí el texto es que no va a haber una mass extinction, una extinción masiva, que no va a destruir a toda la creación. Entonces, aquí podemos tomar consolación porque ya ve con tanta plática que hay de armas nucleares y que se va a acabar el mundo, esto que lo otro, no se sabe. Dios prometió que ya no sucedería algo parecido así de una extensión masiva. Entonces, no tenemos que preocuparnos por eso. Lo que tenemos que preocuparnos por es la regresa del Señor Jesucristo. Es lo que tenemos que tener en la mente presentes. Pero bueno, entonces este sacrificio fue como ignoró lo que va a ser el pacto formal que vamos a ver más adelante. Entonces, en los versículos del capítulo 9 a 7, no voy a leerlos porque para no les voy a dar un resumen, pero contienen una serie de bendiciones y mandamientos, pero no es el pacto. Pero si vemos, dice que sigan llenando la tierra, el hombre todavía sigue en la semejanza de Dios, todo sigue, pero hay unos cambios que están sucediendo con la creación porque ya entró el pecado, la muerte y la ira de Dios. Entonces, no hay restricciones diéticas. El hombre ya puede comer carne, pero excepto el consumo de sangre. No sé si porque técnicamente este pacto que está haciendo con Noé no es el representante de la humanidad. Entonces, ese es lo que el tipo de obediencia que Dios requiere, pero me imagino que, bueno, a Dios da los castigos a su medida. No sé cómo sucede cuando se quedan estos tipos de cosas. Pero, ahora ya tenemos la persona que comete asesino, que le pueden quitar la vida. Tenemos la pena de muerte instituida aquí también. O sea, el valor de la vida es alto y si te quitas la vida a un ser humano, merece que te quiten la vida a ti. Póngale que hay condiciones donde fue accidente o no fue de alrededor, no hubo un motivo negativo, pero la vida es algo que tiene alto valor en los ojos de Dios y necesita preservarse. Entonces, bueno, son esos cambios. Entonces, ya tenemos el propio pacto propio en el versículo 8, donde dice: entonces Dios habló a Noé y sus hijos que estaban con él y les dijo: miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes. Entonces, como les digo, Noé representa el mundo entero. Aquí, además, es un pacto con la creación,
no indica ningún plan de salvación ni nada, nomás es un pacto con la creación. Y no hay, en realidad no hay estipulaciones al ser humano, es algún literal, aparte de no consumir la sangre, realmente no hay ninguna estipulación. Y luego la confirmación, eh, para confirmar el pacto, Dios da un arco iris, ¿no? Entonces, un arco iris que sale cuando después de una lluvia, pero en este contexto, la palabra que se traduce como arco iris, de veras es un arco como arco y flecha. Entonces, eso es un arma o una herramienta de guerra. Entonces, ponerlo así con el tema de arco iris al arco, es como está diciendo Dios que ya no va a haber violencia contra el hombre. Ya hay paz hasta cierto nivel entre la creación y Dios. Entonces, luego tenemos algunos cosas que pasaron con Noé y su familia. Pero luego, ya llegamos a Génesis 9:27, que tiene relevancia con la genealogía de Sem. Si leemos el 9:27, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Agrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. ¿Quién es el que va a habitar en las tiendas de Sem? Pues hay división entre los estudiosos. Hay unos que dicen que es Dios, hay otros que dicen que es Jafet. Eso es una cuestión gramática, pero siento que la interpretación de que engrandezca Dios a Jafet y habita en las tiendas de Sem, me imagino que es una bendición para cada uno. Entonces, siento que habita en las tiendas de Sem. Dios viene siendo el que va a habitar en las tiendas de Sem. Y vemos eso porque en la genealogía que se presenta al fin del capítulo 11 es la genealogía de Sem. Y la última persona en la genealogía de Sem es Abraham. Entonces, por medio de Abraham viene la línea de los tribus de Israel y últimamente Jesucristo. Entonces miramos en Juan 1:14 que he tabernacled among us, tabernaculó entre nos. Entonces miramos lo mismo, las tiendas de Sem. Dios puso su tienda entre nosotros, es el cumplimiento final de eso. Entonces llegamos a y como hablamos anteriormente cuando hablamos sobre la genealogía del capítulo 5, vemos aquí que igual que Noé, Abraham es la última persona que se presenta en la genealogía y nos indica que él es el protagonista de la narrativa que es próxima, que sigue después de esta genealogía. Y es lo que vemos en el capítulo 12, versículo 1, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendiciré. Agradeceré a tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan y el que te maldiga, maldeciré. Bendicirán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, aquí en el capítulo 12, es una promesa que hace Dios, o promesas que hace Dios a Abraham. Todavía aquí no tenemos ningún pacto abrahámico, solo tenemos es una promesa que Dios le hace a Abraham. Y en este caso es un hecho repentino unilateral de Dios. O sea, Dios fue el que tomó el motivo, él fue el que tomó la inicia y eligió a Abraham, lo tocó en el hombro y dijo, vete de tu tierra. Entonces, y te voy a bendecir. Y luego Abraham tiene una promesa de tierra, de descendencia, de bendición.
son cosas que son importantes para Abraham. Pero está un poco complicado porque su esposa está estéril. Entonces, pero aún así, Abraham le creyó a Dios y se fue. Entonces, también tenemos una promesa al mundo a través de Abraham, que va a ser una nación grande. Entonces, el ser estéril era un problema, ¿verdad? En Medio Oriente era un problema porque iban a hacer la familia. Eso, hoy en día, eso es lo que los musulmanes usan para práctica, para engrandecer su religión. Más hijos. Están ganando los cristianos, los musulmanes. Las familias son más grandes. Los van a crecer. Los americanos, los que vivimos en América, tenemos menos hijos. Que los musulmanes están creciendo. El estéril es algún problema, ¿verdad? Um, entonces, aunque es un acto unilateral por parte de Dios, lo único, bueno, de la parte de Abraham, Dios le pide obediencia, ¿no? Y se escucha, obediencia se escucha yo, claro, yo puedo obedecer. Es todo lo que tienes que hacer, es obedecer y es decir. Sencillo, no fácil. Pero es mucho más complicado que eso. Como si nosotros tomamos en cuenta en nuestras vidas regulares. Dios nos llama a hacer algo, tenemos familia, tenemos amigos, tenemos trabajo, tenemos ciertas cosas que complican ese llamado y aunque queremos ser fieles, tenemos que tener mucho coraje para poder contestar el llamado de Dios. Entonces, aquí la única demanda es una obediencia completa y sincera. Pero, como les digo, hay circunstancias difíciles, pero también a veces las condiciones cuales nos llama a Dios no son necesariamente favorables, o no pensamos que estamos favorables, pero Dios a veces nos llama a hacer ciertas cosas para cumplir propósitos. No nosotros nomás somos los siervos que obedecen. Entonces, para Abraham, a las demandas de llamamiento de Dios eran, primero Abraham debe dejar su tierra. Esto era en Arán, donde es en Mesopotamia. Abraham ya estaba viviendo con su padre Taré en Ur de los Caldeos y en estos tiempos era una civilización avanzada. Tenían una tecnología más avanzada, era una civilización creciendo, inteligente en varios aspectos. También debe dejar a su padre, quiere dejar a su familia, la seguridad, comodidad. Entonces, y la renuncia de cualquier cosa, pensión que recibiría de su padre también. Y tercero, también tenía que ir a una tierra de que Dios demostraría. Una tierra desconocida que no sabía nada, que no tenía ningún conocimiento Abraham de ella. Entonces, estas eran las condiciones: abandono, renunciar y aceptar lo desconocido. Cosas que son muy difíciles de hacer. Pero todos queremos seguridad económica, seguridad familiar y social y no, a veces no nos gusta enfrentar con lo desconocido. Pero como nos muestra Dios con Abraham, a veces tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer para cumplir el propósito de nosotros. Pero también tiene promesas, la promesa con Abraham. Va a engrandecer el nombre de Abraham, lo va a hacer una gran nación y será una bendición al mundo. Entonces, por medio de Abraham, por su obediencia, como les comenté anteriormente, viene nuestro Señor Jesucristo y es por eso, por la obediencia de Abraham, que empezó
la historia de la redención propia en la Biblia. En los primeros 10, 11 capítulos del libro de Génesis, tenemos un perspectivo más arriba y poco a poco el enfoque del texto se va haciendo más y más angosto, más estrecho, hasta que ya tenemos en la narrativa el lugar donde empieza la redención propia. Pues aquí por Abraham van a venir y por Abraham, Isaac, y Jacob, se me estaba olvidando. I was going to say Joshua. Y Jacob, tenemos el desarrollo de la plan de salvación, de los tribus de Israel, del crecimiento de la nación que eventualmente va a tomar el nombre de la gente de Dios, del pueblo de Dios. Y voy a parar allí. Para ver si tienen algunas preguntas o... Quiero hacer un comentario porque si se acuerda el domingo, ¿verdad? Tocamos en el capítulo 11. Y cuando estaban haciendo la torre, dice que uno de los motivos fue de engrandecer su nombre de ellos. Y aquí en este caso, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, él mismo no se va a engrandecer su propio nombre, que Dios va a ser el que va, Él es el que va a engrandecer el nombre. Vemos el contraste, ¿verdad? De la torre de Babel, en el capítulo 11 y en el capítulo 12, miramos cómo Dios nos muestra que Él es el gran iniciador. Él es el gran iniciador en nuestras vidas y Él es el que nos va a llevar a cabo esta promesa. Comenzó a darnos esas esperanzas en Days con el pacto con Noé. Ahora lo está haciendo más enfocado. Comenzó amplio la bendición, ¿verdad? De que creó todo bien y lo hizo bueno, pero ahora se está enfocando en la familia que va a ser la trayectoria para el plan de salvación para toda la humanidad. Interesante ver las comparaciones, ¿verdad? Hablando del capítulo 11, cuando estaba el pueblo queriendo hacer la torre, querían engrandecer su propio nombre, pero aquí Dios está mostrando que Él es el que va a engrandecer el nombre, Él es el que va a bendecir, Él es el que va a ser la nación grande. Ellos querían ser una nación grande, una nación prominente, querían alcanzar las alturas de Dios posiblemente. Y aquí miramos que como Dios lo está estableciendo, como lo ha establecido desde el principio, desde que Él es el iniciador, Él es el que bendice, guarda, Él es el Dios de pactos, Él es el Dios que preserva esos pactos y nosotros nos corresponde desobedecer, pero el pecado, ¿verdad? ¿Preguntas, hermanos? Pues, bueno, no es pregunta, sino comentario, que a lo que llegamos nosotros es el problema que nos creamos porque queremos hacer lo que a nosotros nos parece que a Dios le va a parecer, pero Dios toma lo que a Él le parece, no lo que nosotros queremos. A veces el pecado llega a la ansia de querer hacer nuestro capricho y no la voluntad de Dios. Y no, Dios no trabaja así. Amén. Adelante, hermano, adelante. Adelante, como decía el pastor. No, pues no, es pretty much it. Interesante que ahorita otras cosas que pues quiero resaltar, ¿verdad? De que el nombre de Saraí posiblemente, porque después se le cambia también el nombre de Saraí a que Sará. Posiblemente el cambio de nombre que va a venir a Saraí quizás significa en el hebreo haciendo reconocimiento de la descendencia de donde llegó ella. Cuando Dios le cambia el nombre Sará, es un enfoque en la descendencia que va a venir. Promesa. Y también con Abraham, ¿verdad? Abraham y luego cambian el nombre a Abraham. Le agrega el plural porque va a ser
muchas naciones, no solamente de una nación. Se me olvida qué significa Abraham, pero sí, el hecho que miramos aquí en estos 9 versículos, y el domingo vamos a continuar en el capítulo, en el mismo 12 y en el versículo 10, en su trayectoria a Egipto, pero lo que miramos, lo que estamos viendo aquí, el enfoque de la obediencia de Abraham, ¿verdad? De que lo reconocen los escritores del Nuevo Testamento en Hebreos, que este Abraham fue el hombre de que se movía por fe. Y en otros pasajes también, parece que en Romanos también miramos que Abraham es mencionado con relación a su fe y nuestra justificación, ¿verdad? Dice en Hebreos 11:8, dice, por la fe Abraham, al ser llamado, dice que obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántas veces ustedes y yo, Dios nos llama a hacer algo y no necesariamente nos va a dar los resultados, ni nos va a dar la visión, nomás nos va a dar la visión de lo que va a llevar a hacer? Y nosotros, en nuestra desobediencia, no hacemos lo que Dios nos manda, ¿verdad? Lo que nos muestra aquí, no, como les mencioné el domingo pasado, me parece que el miércoles pasado, que no siempre va a ser un tipo o un modelo de cómo ser. Yo no voy a ser como Abraham, porque Abraham fue un hombre que tenía sus faltas. No, vamos a ser como Jesús. Él es al quien seguimos. Y miramos en la narrativa de Génesis como Abraham fue el padre de la fe, y por medio de él viene la línea de Jesús. Ahí es donde viene la revelación. Dios encarnado, Dios con nosotros, el creador de todo el universo, del cosmos, como dicen Colosenses, el cual por medio fue todo creado para él sí mismo. Él es el enfoque de la Biblia. Y ahí vamos a llegar. Quizás Abraham es un tipo de como él se movió por fe, y aún como ustedes y yo somos justificados por fe. Y por eso es que estamos en el tema de que si pues, nosotros escogimos a Dios o Dios nos escogió. O nosotros tenemos fe en Dios o Dios nos creó la fe en nosotros. ¿Qué opera primero? Yo diría que Dios es el que se mueve en nuestros corazones. Esos corazones de piedra, como dice la palabra, y nos convierte en carne. Y Dios es el gran iniciador. Regreso a ese. El gran iniciador que inicia en nuestros corazones. Que ustedes y yo fuimos católicos, ¿verdad? Y yo crecí en la iglesia católica y yo no quería leer la Biblia, yo no quería saber nada del cristianismo. Pero por medio de la palabra de Dios, al leer la palabra de Dios, aún la hermanita Wendy fue la primera que me dio la palabra de Dios. Tú necesitas ser salvo, dice, ahí está una palabra de Dios. Y me puse a leer. Y fue por medio de la palabra que este es el Dios verdadero. Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac, mandó a su hijo Jesús al mundo para morir por mí, como Pablo dice, ¿verdad? Soy crucificado con él. Ya no vivo yo más, él vive en mí. Él. Cuando miramos a Génesis, miramos esa gran narrativa, ¿verdad? Van a haber muchas cosas que quizás no entendemos hoy en día, porque estamos apartados por, yo diría, mi opinión, como 2500 años, quizás más. Pero algunos dirían que quizás son millones de años, porque no sé si faltaron, pero hay una teoría que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay un espacio de millones de años. Millones de años, pero eso ya no es tan popular la idea, porque es un poco difícil de mantener esa. Pero gracias, hermano. Gracias a ustedes. Que Dios los bendiga, hermanos. Échale ganas, aquí estamos para servirle en cualquier cosa y seguimos orando.
orando que ya Dios se lo traiga de Louisville para acá a San José. ¿Verdad, hermano? Dios mediante, Dios mediante. Y pues échale ganas, hermano. Oremos, Señor y Padre, te bendecimos, te glorificamos en este día. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Diego Muñoz. Te pido, Señor, que donde él se encuentre, Señor, que le des paz, que le des bendición y que lo bendiga, Señor, para que lo sigas usando para tu reino. Te pido, Señor, que le abres puertas, Señor, y que cierres puertas, Señor, y que de acuerdo a tu voluntad, Señor, te pido, Señor, que lo sigas bendiciendo, Señor, para que él pueda ser dirigido hacia la área de la bahía, si es tu voluntad. Te pido, Señor, que lo sigas bendiciendo, dale la fortaleza, dale las fuerzas y las ganas para seguir adelante en tu ministerio, en tu obra, Señor, y te pido, Señor, que sigas bendiciéndolo grandemente. Él se encuentra ahí en Louisville, Kentucky. Bendice tu pueblo, Señor, guárdanos, Señor, y líbranos de todo mal y llévanos con paz y bendición a nuestros hogares. Mientras salimos de este lugar, nunca salimos de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, por la obra, Señor. Te pido, Señor, por los hermanos, Señor. Te pido, Señor, que los bendigas, que los guardes, Señor, y que ellos puedan seguir buscando más y más de ti. En el nombre de Jesús te pedimos. Bueno, muchachos, Dios les bendiga, bro. Dios bendiga, hermanos. Buenas noches. Adiós.